Bienvenido a tu clase de Formación Cívica y Ética del 4 de abril de 2022. En nuestra clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de Formación Cívica y Ética de la SEP. Abre tu libro en la página 121. Si tú recuerdas, en nuestras clases pasadas estuvimos viendo que los servidores públicos tienen la obligación de realizar sus actividades y labores de forma honesta y justa, es decir, sin buscar su propio enriquecimiento y sin buscar realizar el daño a los demás, es decir, que deben de realizar sus acciones y labores de una manera que sea justa para toda la sociedad. Bueno, en esta clase vamos a estudiar qué se debe de realizar cuando un servidor público trabaja o realiza sus actividades de forma injusta o deshonesta. Entonces, para ello, vamos a leer la información que aparece en nuestro libro en la página 121. Y nos dice: mecanismos para impugnar actos injustos y deshonestos de los servidores públicos. Las leyes cuentan con mecanismos para sancionar a los servidores públicos que cometen faltas y con ello afectan a los ciudadanos. La corrupción de los servidores públicos se combate con la ley. Son dos los mecanismos para impugnar actos injustos de los servidores públicos. Y después nos muestran los mecanismos para impugnar estos actos injustos, es decir, para solicitar que se cancele una decisión o un acto que realizó un servidor público. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos. Nos dice: la denuncia. Se presenta cuando alguna autoridad falta a la ley. Así se investigarán los hechos y se aplicará una sanción a quien corresponda. Y la queja. Se presenta cuando la falta a la ley afecta a los derechos de un ciudadano. De esto que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice: son dos hasta servidores públicos. Después vamos a subrayar cada uno de los mecanismos que leímos, es decir, vamos a subrayar lo que dice acerca de la denuncia, en donde nos dice la denuncia hasta quien corresponda, y después nos pasamos a donde dice la queja hasta ciudadano. En esto que acabamos de leer nos dice que las leyes protegen a los ciudadanos si un servidor público actúa de forma deshonesta. Nos dice que existen dos formas o dos métodos para actuar si un servidor público actúa o hace sus labores de forma incorrecta, corrupta o deshonesta. Y nos dice que uno de los mecanismos es la denuncia, y nos dice que esta se realiza cuando un servidor público o una autoridad falta a la ley, es decir, falta o rompe algo que está escrito en la Constitución. Y después nos dice que la queja se presenta cuando un servidor público afecta los derechos humanos de un ciudadano. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra lectura para conocer un poco más acerca de estos mecanismos para impugnar actos injustos de los servidores públicos. Para ello vamos a leer la información que aparece en la página 122. En la página 122 nos dice: a continuación, se muestra qué hacer cuando un servidor público no cumple con la ley. Y dice: mecanismos para reclamar faltas de los servidores públicos. Después dice: si es un delito, hay que denunciar. Ya se denuncia ante el Ministerio Público o ante los órganos internos de control de las dependencias de gobierno. Es decir, si un servidor público quebranta o rompe las leyes que están establecidas en la Constitución, se puede ir a levantar una demanda. Esta demanda se puede hacer en el Ministerio Público o ante los órganos especializados en esa dependencia de gobierno. Después en esta parte nos dice: si se violan los derechos de una o más personas, presentar una queja ante la autoridad o las instituciones que protegen los derechos. Aquí sería ante la Comisión de Derechos Humanos o ante las diferentes procuradurías. Bueno, aquí entonces, si el servidor público está faltando a algún derecho humano, se puede ir a denunciar en la Comisión de los Derechos Humanos o hacia las diferentes procuradurías. Una vez que hemos revisado los diferentes mecanismos para reclamar faltas a los servidores públicos, vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a escribir en esta parte de aquí algún ejemplo en donde un servidor público esté realizando aquí en esta parte un acto que amerite una denuncia o que se levante una demanda. Es decir, vamos a escribir aquí un ejemplo de un delito. Y en esta parte de aquí vamos a escribir
un ejemplo en donde el servidor público esté faltando a los derechos humanos de una persona y en la cual se debería de recurrir a levantar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a escribir una situación en donde se presente un delito de parte de un servidor público. Un ejemplo podría ser cuando un servidor público pide dinero o cobra por un servicio que debería de ser gratuito. En esta situación se está presentando un delito. Entonces, aquí voy a escribir ese ejemplo. Y aquí, como observas, yo ya lo escribí. Un servidor público pide dinero a cambio de un servicio. Bueno, ahora, aquí voy a escribir un ejemplo de una situación que amerite una queja o levantar una queja por el acto que cometió este servidor público. Un ejemplo podría ser cuando un servidor público no quiere atender a una persona porque esta persona es indígena. En este caso, el servidor público está faltando a los derechos humanos de esta persona. Entonces, este ejemplo lo voy a escribir aquí. Y aquí, como observas, yo ya escribí mi ejemplo, que dice, un servidor público no quiere atender a una persona indígena. De esta misma manera, entonces, tú vas a escribir un ejemplo de una situación en donde se esté presentando un delito y otro ejemplo de una situación en donde el servidor público esté faltando a los derechos humanos de una persona. Una vez entonces que hayas realizado esta actividad, vas a pasar a tu página 124. En la página 124 de nuestro libro vamos a hablar acerca de un tema nuevo. Vamos a hablar acerca de los intereses comunes que se presentan en las sociedades o en las comunidades. Generalmente las comunidades buscan el bienestar para todos y una manera de poder obtener el bienestar para todas las personas y que la mayoría de las personas se encuentre conforme es a través de los actos democráticos. Entonces, partiendo de esta idea, vamos a leer la información que viene en nuestro libro en la página 124, que nos dice, definimos intereses comunes. La convivencia democrática. La democracia, además de ser un sistema de gobierno, es una forma de convivencia donde las personas que son parte de un grupo o de una sociedad se interesan en el bienestar de todos y participan proponiendo soluciones para resolver lo que les afecta, donde se toman decisiones colectivas y cada uno siente confianza de expresar su opinión y sus sentimientos, porque sabe que existe respeto entre todos. Así se acuerdan reglas para convivir mejor. De este párrafo que acabamos de leer, vamos a subrayar en donde nos dice, la democracia hasta una forma de convivencia. Después nos vamos a pasar en donde dice, se toman decisiones hasta entre todos. Entonces aquí nos dice que la democracia no solamente es un sistema de gobierno en donde todas las personas emiten un voto para poder elegir a su gobernante o a su presidente, sino que es una forma de convivencia en donde todas las personas que forman parte de una comunidad o sociedad toman decisiones de forma colectiva para buscar el beneficio de todos. Este tipo de convivencia democrática tiene lugar porque las personas que forman parte de esta sociedad se sienten en confianza, lo que les permite poder expresar su opinión y sus sentimientos sin pensar que las demás personas las van a agredir o que las van a criticar por lo que están opinando. De tal manera que una convivencia democrática permite que todas las personas que forman parte de una sociedad puedan emitir su opinión o sus comentarios con la certeza de que van a ser respetados y de que van a ser escuchados. Una vez entonces que hemos conocido qué es la convivencia democrática, vamos a realizar la siguiente actividad. Para ello, vamos a observar la imagen que viene abajo en la página 124. Es decir, esta imagen. Vamos a observar qué compone esta imagen y qué se presenta. Si observamos bien la imagen, podemos ver a diferentes hombres, mujeres y niños, los cuales están tomados de la mano. Y aquí observamos a una mujer que está depositando un papel en una caja que dice votos. Una vez entonces que hayas observado muy bien esta imagen, vas a ir a la página 125.
En la página 125 de nuestro libro, en el número 2, aparecen dos preguntas que tienen el inciso A y el inciso B. Estas preguntas las vamos a contestar en nuestra libreta. Estas preguntas se relacionan con la imagen que acabamos de observar. En la primera pregunta nos dice: ¿por qué en la imagen de la página anterior hay un ambiente democrático? Aquí entonces en tu libreta vas a contestar qué te hace pensar que en esa imagen se está mostrando un ambiente o una convivencia democrática. Y en el inciso B nos dice: ¿qué valor imaginas que se den los intereses y necesidades de cada niño y niña? Es decir, ¿tú qué valor crees que tengan estos niños y niñas que están participando en esta votación? Y ¿cuáles crees que sean los intereses y necesidades que cada uno de estos niños presenta y por qué están actuando de esa manera? Una vez entonces que hayas terminado de contestar estas dos preguntas, habrás terminado entonces con tu clase de formación cívica y ética de este día, que vas a subir a la plataforma como evidencia. A tu plataforma como evidencia vas a subir los ejemplos que escribiste acerca de los delitos y las faltas a los derechos humanos de los servidores públicos que escribiste en la página 122 y las preguntas contestadas de la página 125. Y recuerda tomarle fotos a tus evidencias, subirlas a la plataforma y que tengas un muy buen día.